con la Biblia Latinoamericana, edición revisada 2005. Presenta Iván Gómez. En esta primer reflexión vamos a estudiar acerca de la libertad divina a la evaluación personal. Es la voluntad de Dios que seamos de criterio amplio, de criterio abierto, que no seamos cerrados, sino que demos oportunidad a la investigación cuando un tema acerca de la palabra de Dios se nos presenta. Vamos a ver acerca de la autorización bíblica que sustenta esta realidad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Así dice en esta cita. Claramente nos invita a examinarlo, inclusive dice todo. Debemos tener esa disposición. Es muy importante que comprendamos esto, porque es un incentivo, es una recomendación de la palabra de Dios, que aprueba que examinemos todo. Examínenlo todo, dice, y quédense con lo bueno. Lo bueno es lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Sigue diciendo el pasaje, eviten toda clase de mal, donde quiera lo encuentren. Si estamos en lo correcto, si lo que creemos es la verdad, ese examen lo va a verificar, ese examen lo va a comprobar. Y si tenemos alguna creencia que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, también allí en ese examen que hagamos se nos va a dar a conocer. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder comprender realmente qué es la verdad, qué es lo bueno. Leamos también en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de Él o si hablo por mi propia cuenta. Esto es lo que indica el Señor Jesús. A Él le interesa la doctrina y le interesa que conozcamos la doctrina. ¿La doctrina de quién? La doctrina del Padre Celestial. La doctrina del que envió al Señor Jesucristo a este mundo. Mi doctrina no viene de mí, dijo el Señor Jesús, sino del que me ha enviado. Así que hay una doctrina que es muy especial, una doctrina que debe llamar nuestra atención y que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamentos. El que haga la voluntad de Dios, dijo el Señor Jesús, conocerá si mi doctrina viene de Él. El Señor Jesucristo solo presentó lo que el Padre le dijo que dijera. Siempre presentó lo que está de acuerdo con el Padre Celestial. Por eso es muy importante que cada uno tengamos interés de tener criterio amplio, porque hay una doctrina que viene de Dios y que el Señor Jesucristo enseñó. Y el que haga la voluntad de Dios conocerá la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina que enseñó, la doctrina que vivió y que nos dejó ejemplo de cómo vivirla. Enseguida vamos a ver que la palabra de Dios muestra a varias personas que se dieron la oportunidad de investigar, de evaluar, de conocer por sí mismas, de considerar las evidencias que se les presentaban. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 50, leemos lo siguiente. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea.
se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Aquí encontramos cómo Felipe fue invitado por el Señor Jesús a que lo siguiera, a seguirlo. Sígueme, le dijo Jesús a Felipe. Esa invitación no era una obligación. El Señor Jesucristo no obligó a Felipe a que lo siguiera. Felipe tenía la posibilidad de elegir seguir a Jesús o no seguirlo. Pero Felipe aceptó, siguió al Señor y tuvo una experiencia personal profunda, impactante, convincente, de tal manera que cuando se encontró con Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Para Felipe fue muy importante que el testimonio de Jesús estaba de acuerdo con lo que Moisés había escrito y los profetas. Esto es, con lo que se encuentra registrado en los escritos del Antiguo Testamento. Moisés escribió la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas se refiere a los escritores bíblicos del Antiguo Testamento, profetas como Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, Jonás, etc. Para Felipe, la base se encontraba en los escritos de Moisés y de los profetas. Y debe haber una base para nuestra fe, debe haber una base para nuestras convicciones, y debe ser exactamente la misma que la que fue para Felipe. Los escritos de Moisés y los profetas, lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da evidencias contundentes acerca de nuestro Señor Jesucristo. De esto entendió con convicción y con claridad Felipe, de tal manera que no pudo contenerse, que en cuanto vio a Natanael, le informó que habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa fue la testificación de Felipe. Pero hubo una réplica, hubo una pregunta. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael conocía muy bien la población de Nazaret y no consideraba que fuera un lugar apropiado como para que de allí se suscitara o de allí viniera el Mesías esperado. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe contestó: ven y verás. O sea, ven y compruébalo. Ven y cerciórate tú mismo. Ven y analiza. Examínalo todo. Le estaba diciendo Felipe a Natanael: date la oportunidad de conocer por ti mismo lo que te estoy diciendo, de verificar si esto es así o no. Ven y verás. ¿Qué hizo Natanael? Natanael accedió y entonces fue con Felipe a donde estaba el Señor Jesús. Felipe era de mente amplia, de criterio amplio, y también Natanael era dispuesto a analizar. Ambos conocían los escritos de Moisés y los profetas, tenían cierto grado de conocimiento
y el Señor Jesús usaba lo que escribió Moisés en la ley y también los profetas. Esa era la base del Señor Jesús, la base bíblica, los escritos de Moisés y de los profetas. Sigue diciendo el pasaje: cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Aquí el Señor Jesús estaba dirigiéndose a la gente que estaba con él, testificando algo acerca de Natanael. El Señor Jesucristo conocía el caso de Natanael. Ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Identificó de esta manera a Natanael como un buscador sincero de la verdad. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Allí estaba Jesús manifestándose, presentándose a Natanael, hablándole de algo que solo Natanael conocía, que había estado bajo la higuera, había estado bajo una higuera, reflexionando, meditando. Había indicios de que posiblemente el Mesías ya había llegado, que se estaban cumpliendo las profecías con respecto al Mesías. Y en esa meditación sincera bajo la higuera, dijo el Señor Jesús: yo te vi. Para Jesús no hay secretos, y Natanael se identificó con esa profundidad de conocimiento de Jesús, que sin él haber ido con Felipe, conocía dónde exactamente se habían encontrado, dónde exactamente se encontraban. Esa fue una revelación inaudita. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa fue la exclamación de Natanael, una exclamación llena de seguridad, basada en lo que él había estudiado. Él había pedido seguramente a Dios que le revelara la verdad acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, acerca del Rey de Israel, y encontró la respuesta en las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estaba obrando en él, y cuando escucha estas palabras del Señor Jesús, escucha el eco de la convicción que el Espíritu Santo previamente estaba haciendo en él. Natanael tenía un gran prejuicio. Jesús era hijo de José de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Había prejuicios, antes había prejuicios y ahora también sigue habiendo prejuicios. Y la única manera de eliminar los prejuicios acerca de algo, acerca de alguien, acerca de alguna presentación de la palabra de Dios, cualquier prejuicio puede ser solamente aclarado por la investigación sincera de la palabra de Dios, por el análisis sincero de las evidencias. Así fue Natanael. Natanael tenía un prejuicio y la única manera fue ir a Jesús para él mismo comprobar realmente si lo que Felipe había testificado acerca de Jesús era correcto o no. Lo mismo es ahora. Hoy en día también hay prejuicios y necesitamos darnos la oportunidad de tener un criterio amplio, un criterio abierto, un criterio que esté dispuesto a examinar las evidencias bíblicas que se nos presentan. Tenemos autorización de la palabra de Dios a examinarlo todo y retener lo bueno, a conocer si la doctrina viene de Dios, tal como Felipe lo hizo, tal como Natanael se dio la oportunidad. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo:
Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. Iban a seguir más evidencias que iban a fundamentar la exclamación de Natanael. El Señor Jesucristo estaría dando evidencia tras evidencia que solo los sinceros de corazón, los que permitieran que el Espíritu Santo guiara su entendimiento, iban a poder comprender que efectivamente el Maestro era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Vamos a ver otro ejemplo, el caso de la mujer samaritana y los habitantes de Samaria. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19, 25 y 26, 28 al 30 y 39 al 42. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo». Jesús le dijo: «Ese soy yo el que habla contigo». Aquí tenemos, en este relato, un acontecimiento solemne. El Señor Jesucristo revelándose, manifestándose ahora a una mujer samaritana, que sencillamente iba a sacar agua. El Señor Jesucristo no pensó que era tiempo perdido manifestarse a esta mujer. Para el Señor Jesucristo, la audiencia de una sola persona era muy importante. El Señor Jesús se complace con el auditorio de una sola alma, el Espíritu Santo. Aunque haya una sola persona en estos momentos dispuesta a ser enseñada por Él, acude a asistir, a dirigir, a orientar, a hacer la convicción, a convencer a la persona. Y así era el caso con la mujer samaritana. Había también prejuicios en esa mujer, había prejuicios. Dijo la mujer: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Y luego, entre
paréntesis viene una nota del apóstol Juan que dice: se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Había prejuicios entre ellos, no había unidad. Y se sorprende la mujer de que un judío le hablara y aún le pidiera agua para beber. Pero Jesús fue mucho más allá de los prejuicios, rompió los prejuicios y la invitó a reflexionar en lo que era para salvación eterna. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. La mujer estaba sedienta de la salvación, había tenido una vida difícil, una vida donde no encontraba estabilidad, y por fin había llegado quien era la estabilidad, y ahora tenía ante sí la posibilidad de la estabilidad, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Había preguntas, ¿qué hacer? No era muy claro para la mujer lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Necesitaba ser aclarada su interrogante. Ella siguió: nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Noten que esta mujer también conocía de las Escrituras, de lo que Moisés había escrito en este caso, y entendió que lo que el Señor Jesús estaba diciendo no era cualquier cosa, era algo más allá de lo ordinario. Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esto fue una evidencia contundente para la mujer, que quien le hablaba no era alguien ordinario, era alguien muy especial. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. ¿Puede usted sentir la forma en cómo el Señor Jesús se reveló a esta mujer, con un interés profundo en su salvación, en su estabilidad, y que ya no tuviera sed de paz, sed de seguridad, sed de salvación? Allí estaba encontrando en ese momento la mujer samaritana la fuente de la paz verdadera y de la seguridad de la salvación eterna. Ese soy yo, el que habla contigo. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Veámosla. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La reacción de la mujer fue ir a testificar a su comunidad acerca de Jesús. Es algo que no se puede evitar.
Cuando usted conoce del Señor Jesús, no puede evitar hablar acerca de Él, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Rey de Israel, de que Él es el profeta, que Él es el Mesías, que Él es el que había de venir, que Él es el Cristo. No puede dejar de testificar. Es algo natural, es algo que nace imperceptiblemente, algo que nace. Ahora miren lo que sucedió. Se cerraron los samaritanos, dice el pasaje. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Él por las palabras de la mujer, que declaraba: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Pero no quedó allí el asunto. Los samaritanos se dieron la oportunidad de ir a donde Jesús estaba. Se fueron a encontrar a Jesús. Sigue diciendo el pasaje. Cuando llegaron los samaritanos donde Él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Noten esto. En esa comunidad, en ese pueblo, en ese lugar, muchos se dieron la oportunidad de analizar el mensaje de Jesús y de comprobar si lo que la mujer samaritana decía era correcto o no. Ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Noten qué revelación. Una revelación a una comunidad donde muchos creyeron, pero cada cual se dio esa oportunidad de investigar. Y el Señor Jesús, sin importar los prejuicios de la época, se manifestó a ellos. Estuvo 2 días con ellos. Un judío estar 2 días en Samaria, un judío estar 2 días con los samaritanos, era cosa increíble, era algo muy inusual. Pero allí estaba el Señor Jesús rompiendo las barreras, rompiendo los prejuicios y manifestándose a los sinceros de corazón personalmente. El Señor Jesús siempre ha sido así. Se interesa en cada persona de este mundo. Él está interesado a revelarse a usted que está escuchando este mensaje. El Señor Jesús quiere ir más allá de los prejuicios, más allá de las ideas preconcebidas, más allá de todo lo que impida que usted pueda conocer por sí mismo. Es una invitación actual a verificar, una invitación para conocer al Salvador del mundo, que no está muerto, que está vivo, que ha resucitado y que se manifiesta hoy en día a nosotros a través de la obra bendita del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene y habla a nuestra conciencia y trata de incentivar en nosotros la convicción de que Jesús es en verdad el Salvador del mundo, el Salvador de usted, el Salvador de mí. Vamos a ver otro ejemplo más antes de concluir. El ejemplo de los bereanos. El apóstol Pablo había ido a una ciudad que se llamaba Tesalónica a testificar, a presentar la palabra de Dios, pero no tuvo una recepción agradable, una recepción cálida. Pero después de estar en Tesalónica, él se fue a otro lugar, a un lugar llamado Berea. Y cuando llegó a Berea, con los bereanos que se reunieron, dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 11 y 12. Estos eran mejores que los de Tesalónica,
y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe y, de entre los griegos, algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Noten qué ejemplo tenemos aquí de los bereanos, de las bereanas y los bereanos. Recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Ellos tenían criterio amplio, eran de mente abierta. Como sinceros estudiantes de las Escrituras, se dieron la oportunidad de conocer si lo que Pablo estaba enseñando estaba de acuerdo con el sentido de la palabra de Dios. Diariamente, dice aquí, diariamente examinaban. ¿Qué examinaban? Examinaban las Escrituras, refiriéndose a los libros del Antiguo Testamento. Examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Allí estaba, diariamente efectuándose un examen, cada uno de ellos, cada una de ellas, escudriñando las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía estaba de acuerdo al sentido de las Escrituras. ¿Y qué pasó como resultado de ese análisis? ¿Tenía el apóstol Pablo el mensaje de verdad? Por supuesto que sí. Como resultado del examen diligente de esos sinceros estudiantes de la palabra de Dios, dice aquí que un buen número de ellos abrazó la fe. Dios nos invita a abrazar la fe del apóstol Pablo, la creencia del apóstol Pablo, el mensaje del apóstol, el mensaje de verdad que sigue siendo para nosotros de vital importancia conocerlo, evaluarlo y abrazarlo. Y de entre los griegos, sigue diciendo el pasaje, algunas mujeres distinguidas también participaron de ese privilegio de investigar por sí mismas las mujeres. Todos los que estemos dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo, vamos a poder distinguir qué es verdad, cuál es la doctrina proveniente del Padre Celestial que enseñó el Señor Jesucristo y de la cual testifica a nosotros el Espíritu Santo. Así que, de entre los griegos, algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres aceptaron el mensaje del apóstol San Pablo. ¿Qué estamos esperando? Estos son modelos bíblicos muy importantes. A través de toda la Escritura encontramos esto mismo, que el Señor quiere revelarse, ya sea a una persona o a multitud de personas, a través del estudio, teniendo como base la palabra de Dios. La base del Señor Jesucristo era la misma base del apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Ahora tenemos mayor evidencia acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, acerca del plan de salvación para nuestra vida, acerca de la revelación de Dios a nuestro entendimiento. Debemos tener, de ser posible, un ejemplar de la Biblia que tenga tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos. Antes de concluir, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es que Dios desea que evaluemos por nosotros mismos? Veamos la respuesta en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Hablando de Dios, dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la respuesta inspirada. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos aceptemos
el testimonio que las Escrituras nos dan acerca del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios quiere que lleguemos al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de su verdad, de la verdad salvadora, de la verdad que nos guía a entender debidamente la voluntad de Dios para nuestra vida, la doctrina proveniente de Dios. Hay muchas doctrinas, pero solo una que viene de Dios y solo un lugar seguro en el que podemos encontrar esa doctrina, y es en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que, resumiendo, Felipe invitó a Natanael, no le impuso su creencia. Tanto Felipe como Natanael fueron personas dispuestas a analizar, dispuestos a examinar, de criterio amplio. La mujer samaritana testificó a su comunidad y cada uno de ellos examinó personalmente lo que Cristo enseñó. Pablo enseñó a judíos y griegos bereanos. No había prejuicios en el apóstol Pablo. No importaba que las personas fueran judíos o griegos. Cada persona escudriñó las Escrituras para llegar a su decisión de aceptar o no la enseñanza bíblica del apóstol Pablo. De este modo podemos llegar a concluir: la sana evaluación de las evidencias bíblicas está de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El Señor Jesús nos dice a cada uno: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? La Escritura tiene todo que decirnos con respecto al Señor Jesucristo, con respecto al plan de salvación para nuestra vida, con respecto a la doctrina proveniente del Padre Celestial, con respecto a la voluntad de Dios. El mismo ser divino que vio a Natanael debajo de la higuera, le ve a usted también, estimada lectora y apreciado lector. Estimados radioescuchas e internautas, le conoce perfectamente. Él le dice: llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Jeremías capítulo 33, versículo 3. El Señor, nuestro Dios, quiere que le llamemos, quiere respondernos, quiere mostrarnos cosas grandes y secretas que ignoramos. Hable con Él a través de la oración espontánea, a través de la oración motivada por el Espíritu Santo en su corazón, con sus propias palabras, y Él se revelará a usted tan seguramente como se reveló a Felipe, a Natanael, a la mujer samaritana y a los samaritanos que le escucharon, y también como se reveló a los judíos y griegos bereanos a través de la testificación del apóstol Pablo. Este es un estudio del ministerio ILC, Itriam Loipon Custodiunt, Ministerio de Estudio Adventista del Séptimo Día. Que Dios le bendiga.